Continuamos con más de noticias Globovisión Internacionales. Son las 11:44 minutos. Nos acompaña a esta hora Tobías Belgrano, analista y consultor político desde Argentina. Tobías, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Tobías, gracias, Tobías. Bueno, queríamos abordar contigo lo que ha sido este reciente encuentro entre Donald Trump y Javier Milei, que por supuesto se conoce abiertamente, que parecen llevarse muy bien, que tienen una relación quizás también en personal, pero también llama mucho la atención lo que ha sido el brindar este apoyo desde Washington a Buenos Aires. Bueno, yo creo que no se trata de una relación personal, o sea, es decir, yo creo que Donald Trump no tiene relaciones personales con jefes de Estado, sino que tiene más relaciones políticas. Tengamos en cuenta que Javier Milei es el único gobierno, además de El Salvador, es decir, de los países de América Latina, de economías más grandes o de relevancia geopolítica en la región, que son México, Brasil, Argentina. Eh, Argentina es el único de las tres economías más grandes de la región que está alineado 100% con los Estados Unidos en un contexto donde Estados Unidos tiene muy pocos aliados tan alineados con los Estados Unidos a nivel internacional. Ni siquiera en Europa, ni siquiera en América Latina, solo Argentina. Entonces, creo que Trump en ese sentido tiene alianzas estratégicas. Yo creo que la admiración o la búsqueda de un vínculo más personal viene del lado unilateralmente del presidente argentino. Ahora, Tobías, ¿en qué se podría traducir lo que se espera sea esta ayuda? ¿Realmente cómo va a ayudar a este país, entendiendo, por supuesto, también en el contexto de las elecciones? Bueno, la realidad es que esto es un swap de monedas, por lo que esta mañana informó el secretario del Tesoro Scott Bessent, es el ministro de Economía norteamericano. Esto va a ser un swap de monedas muy similar al que Argentina ya tiene con la República Popular China. A principio de este año, Scott Bessent estuvo en la Argentina y parte de sus recomendaciones o de sus comentarios en su primer paso por la Argentina, que es raro, no es usual que un ministro de Economía estadounidense esté en un país latinoamericano, particularmente en la Argentina, lo que dijo es que lo ideal sería deshacerse del swap con China. Entonces, yo creo que desde una instancia geopolítica lo que puede llegar a ocurrir, que todavía no está confirmado, es que parte de esa deuda se utilice en algún punto para pagar el swap con China que tiene la Argentina, para liquidar ese swap y terminar, si se quiere, en vista del Departamento de Estado de Estados Unidos, cierta injerencia de China en la región, particularmente un país como la Argentina. Entonces, si se termina el swap con China, Argentina estaría directamente ya en un swap con Estados Unidos, lo cual le daría mucho más palanca económica y diplomática a los Estados Unidos para conducir, si se quiere, en un punto cierta parte del proceso económico argentino, cosa que no venía teniendo, a pesar de sí tener la deuda con el Fondo Monetario, pero como ya sabemos, las deudas con el Fondo Monetario son de un grupo de países, sino de un país en específico. Acá hay la posibilidad de injerencia directa por parte de Estados Unidos en el proceso económico argentino. Y además, por otro lado, yo creo que esto va a calmar a los mercados. Yo no sé cuánto va a poder ayudar al gobierno electoralmente de acá a 3 semanas. Si bien el gobierno, todos los sondeos avisan o predicen que va a tener una mejora en su performance electoral, hay que ver cómo van a impactar estas medidas. Yo no sé si está tan claro que estas medidas vayan a directamente beneficiarlo al gobierno, sino que en principio le va a darle más estabilidad al mercado frente a un mercado que estaba muy inestable posterior a la victoria del kirchnerismo o del peronismo en la provincia de Buenos Aires, por lo que creo que sí le da estabilidad al mercado, pero no sé cuánta estabilidad le va a dar al votante. Es decir, el votante creo que en parte votó en contra del gobierno de Javier Milei por una situación de recesión y de corrupción. Entonces yo no sé cuántas de esas dos cosas van a mejorar, que creo que son los motivos domésticos por los cuales se votó en contra del gobierno de Javier Milei. Y estos motivos domésticos que tanto le podrían afectar al partido, por supuesto, de Javier Milei de cara a estas elecciones que se esperan ya sea en unas semanas y además entendiendo, pues como usted lo mencionaba, también estos reveses, pero sobre todo a nivel económico que ya veíamos cómo sucedió en esta primera elección local en Buenos Aires, este primer revés importante porque deja entrever un poco lo que podría esperarse según, por supuesto, sucedió en elecciones anteriores. Sí, no sé si necesariamente la situación de la provincia de Buenos Aires es em, escalable al resto del país. O sea, es decir, provincias como Mendoza son muy favorables al gobierno, provincias como Córdoba tienden a tener un electorado que es más favorable al gobierno, aunque algunos sondeos los dan segundo al gobierno en la provincia de Córdoba.
si pierde en Buenos Aires y si pierde en Córdoba, ya estamos hablando de una cámara un poco más heterogénea, no tan claramente a favor de la libertad avanza. Entonces, es decir, frente a un contexto de recesión y de, y de fragmentación política, me parece que un poco le está le está volviendo a morder la cola a dicha fragmentación, porque si cada provincia tiene una victoria del oficialismo local, no va a haber una nacionalización de la elección. Si hay victoria local de los gobernadores, de los candidatos a diputados y senadores, de los gobernadores de cada provincia, esa fragmentación que Milei en su momento supo aprovechar, se le podría venir en contra para evitar que tenga un Congreso muy favorable. ¿Y por qué es importante que a Javier Milei a nivel de plan económico tenga un éxito en estas elecciones? Porque el mercado va a percibir que Javier Milei tiene la fuerza legislativa para sostener las reformas que quiere hacer, que es lo que no pasó en estas últimas semanas. La semana pasada, sin ir más lejos, que ya parece que fue hace un mes en los tiempos de la Argentina, el Congreso le dio de baja, le insistió con 2 vetos a leyes que tenía el gobierno de Javier Milei que lo forzaban a, reordenar el gasto público en favor del Hospital Garrahan en discapacidad, que es donde se dieron estos casos de corrupción, y para bajarle recursos a los gobernadores de las provincias. Es decir, todo ese cóctel de vetos lo que hizo es mostrar una gran debilidad al gobierno, que no tiene que ver con el triunfo del kirchnerismo, me parece que tiene que ver con una situación de debilidad del gobierno y de falta de armado de coaliciones políticas. El gobierno decidió ir solo y no tener coaliciones políticas. Entonces, esa fragmentación, sumado a la fragmentación que te mencionaba anteriormente, sumado a la falta de interés en crear coaliciones políticas, es lo que le está volviendo. Ese vuelto le está volviendo al gobierno y por eso le está necesitando tener un resultado muy contundente para estas elecciones, para que el plan económico se pueda sostener. En caso de que no, y perdón, y con esto ya cierro, es muy probable que la situación posterior a las elecciones se repita. ¿Por qué? Porque la gente va a seguir demandando dólares y ve que el gobierno no gana de manera contundente y los inversionistas extranjeros van a querer sacar sus bonos de la Argentina, a pesar de que Estados Unidos sirva como garante para devolver esos dólares si salen del país. Y es algo que se espera entonces se refleja, por supuesto, en estas próximas elecciones, que también vamos a estar muy pendientes contigo, Tobías. Gracias por acompañarnos hoy. No, gracias por la invitación. Tobías Belgrano, analista internacional, consultor político, licenciado en Ciencias Políticas, nos acompañó desde Argentina. 11:51 minutos, ya regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales.